Hola, buenas tardes. Soy Emilio Blasco. Este es mi canal de preparador de opositores. Estamos aquí hoy para ver el título 3 de las Cortes Generales y en concreto el capítulo 1 que trata sobre las cámaras. Vamos a ver del artículo 66 al artículo 80 de la Constitución Española. Como siempre vamos a usar nuestro formato, el formato 10 preguntas, a través del cual analizaremos cada una de ellas, cada una de las cuestiones y explicaremos el correspondiente temario de la oposición. Bueno, vamos al lío. La primera pregunta nos dice, de acuerdo con la Constitución española, las Cortes Generales, nos dice, ejercen la potestad reglamentaria. Esta respuesta es falsa porque, como sabemos, las Cortes Generales lo que tienen o lo que ejercen es la potestad legislativa del Estado. En segundo lugar, nos dicen que esas Cortes Generales representan al pueblo español. Y realmente es así, porque en el artículo 66, apartado primero, nos dicen, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. En tercer lugar, nos dicen, las Cortes Generales representan a los grupos políticos. Esta también es falsa porque, como hemos dicho, y os tenéis que acordar, las Cortes Generales representan al pueblo español. Y finalmente dice la pregunta, ¿esas Cortes Generales dirigen la acción del gobierno? También es falsa porque las Cortes Generales lo que hacen es controlar a ese gobierno, controlan la acción del gobierno. Luego, repitiendo, artículo 66, apartado primero, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos generales, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución española. Y finalmente decir que las Cortes Generales son inviolables. Esto en cuanto a la pregunta 1. La pregunta 2 nos dice, señale la respuesta correcta respecto al Congreso de los Diputados. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos humanos. Aquí no tiene ningún sentido que diga derechos humanos porque debe decir derechos políticos. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Acordaros, derechos políticos. Los diputados son elegidos por sufragio indirecto, nos dice. También esta respuesta es falsa porque los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Tercer lugar nos dice la circunscripción electoral, esto lo suelen preguntar bastante, es la comunidad autónoma. También es falsa porque recordar siempre la circunscripción electoral es la provincia. Y la última dice, la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Esta es correcta según el artículo 68.3, que nos dice,
textual, la elección se verificará en cada circunscripción electoral atendiendo a criterios de representación proporcional. ¿Vale? Luego nos acordamos circunscripción electoral, la provincia. El Congreso se compone, lo veremos luego, de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Acordaros de estas dos cantidades, 300 y 400, mínimo y máximo. Y lo que hemos dicho, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Esto lo mejor es que os lo aprendáis, estos conceptos, universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. A veces nos cambian que establezca la ley y ponen que establezcan los reglamentos. Acordaros que es la ley. Circunscripción electoral, la provincia, ¿vale? Y el Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. También hay alguna pregunta sobre este apartado 68.4. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y finalmente, las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. Esto también hay preguntas sobre esto. Hasta 60 días es el plazo para convocar las elecciones desde que se acaba el mandato anterior. El Congreso elegido deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Quedaros también con estos 25 días porque también lo han preguntado bastantes veces. ¿Vale? Tenemos un plazo de 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Ya hemos celebrado las elecciones. Tenemos 25 días para convocar el Congreso de los Diputados. Pregunta 3. Cambiamos de cámara. Dice, señala la respuesta correcta respecto al Senado. Es la Cámara de Representación Poblacional. Falsa, claramente. Acordaros, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un senador. También es falso, porque Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. Es la Cámara de Representación Territorial, verdadero. Y finalmente dice, en cada comunidad autónoma se elegirán 4 senadores por sufragio universal. Acordaros que es en cada provincia. En la provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal. Esto lo tenemos todo regulado en el artículo 69, que trata sobre el Senado, y que es conveniente que os lo sepáis. En el apartado 1 dice, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. En el apartado 2 dice, en cada provincia se elegirán 4 senadores, por sufragio universal, libre, igual y directo, y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular, está hablando de las islas,
Mallorca, Canarias, con todas las islas grandes y pequeñas, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 senadores a cada una de las islas mayores, que nos indica que son Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Entonces tenéis que aprenderos cuántos senadores tiene cada una de las islas. También lo suelen preguntar. Como hemos dicho antes, las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. El Senado es elegido por 4 años y, exactamente igual que decíamos con los diputados, el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día en que se disuelva la Cámara. La pregunta 4. De conformidad con la Constitución española, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada, es decir, lo que cobran los diputados y los senadores, ¿quién lo fija? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo determina? Podríamos pensar que es el gobierno, no es así. Podríamos pensar que es la gente que les vota, la circunscripción a la que representan, tampoco es así. Podríamos pensar que son las cámaras, las Cortes Generales conjuntamente, tampoco es así. La respuesta correcta, que viene en el artículo 71.4, dice que los diputados y senadores cobrarán o percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. ¿Vale? Es decir, que el Congreso fija lo que cobran los diputados y el Senado lo que cobran los senadores. ¿De acuerdo? Pregunta 5. Respecto a las Cortes Generales, la Constitución española señala que las sesiones conjuntas de las cámaras, es decir, cuando se reúnen Congreso de los Diputados y Senado conjuntamente, esas reuniones o esas sesiones conjuntas, mejor dicho, ¿quién las preside? Las preside el presidente del Congreso, ¿de acuerdo? No las preside ni el presidente del gobierno, ni las preside el rey, ni las preside una persona que hayan elegido para esa función específica. Esto, ya digo, está en el artículo 72.2 de la Constitución española, donde nos dice que las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas, que tienen autonomía. Las sesiones conjuntas, y ahí vamos, serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. ¿Vale? Esto también es muy preguntable, ¿de acuerdo? Dirigirá el presidente del Congreso, se regirá esa sesión conjunta por el reglamento de las Cortes Generales y ese reglamento será aprobado por mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Bien, la pregunta 6. Según el artículo 68 de la Constitución, nos dice: los diputados son elegidos, esto ya lo hemos escuchado, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Al final nos lo aprenderemos. En los términos que se establecen reglamentariamente. Reglamentariamente está mal. Por los términos que se establece o que establece la ley, acordaros.
La circunscripción electoral es la comarca. Falso, ya lo sabéis. Es la provincia. ¿Vale? La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, distribuyendo los demás en proporción a una superficie. Falso también, en proporción a su población. Y finalmente la correcta dice, la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. ¿Vale? Pregunta 7. Dice, en las elecciones, exceptuando las provincias insulares, las islas, y Ceuta y Melilla, en cada provincia saldrán elegidos para el Senado, y la respuesta aquí es muy clara, 4 senadores. Esto está en el artículo 69.2 de la Constitución. Dice, en cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio, ya lo sabemos, universal, libre, igual, directo y secreto, ¿vale? Por los votantes de cada una de ellas, ¿vale? De cada una de las provincias, en los términos que señale una ley orgánica. Pregunta 8. Dice, las Cortes Generales representan al pueblo español, eso ya lo sabemos. ¿Y están formadas? Esta es muy sencilla. Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Artículo 66, apartado 1 de la Constitución Española. Pregunta 9. Según la Constitución, el Congreso de los Diputados se compone de, aquí un par de cantidades que ya hemos comentado antes, una cantidad mínima y una cantidad máxima. La cantidad mínima son 300 y la cantidad máxima 400. ¿Vale? Entonces, en el artículo 68, apartado 1, lo tenemos muy claro que dice, el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos, ya lo sabemos, por sufragio, ¿vale? La 10 dice, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores podrán ser detenidos solo en caso de flagrante delito. Y esto está en el artículo 71.2 de la Constitución. Acordaros que en eso consiste la inviolabilidad. Esta palabreja que dice, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Pues depende de si son diputados el Congreso de los Diputados y si son senadores el Senado. Pregunta 11. El reglamento del Senado es aprobado por mayoría absoluta. Eso lo hemos visto antes y hemos dicho que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban sus presupuestos y regulan el estatuto del personal. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final que requerirá la mayoría absoluta. Pregunta 12. Expirado el mandato o en caso de disolución de las cámaras, las diputaciones permanentes tendrán que seguir ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Aquí lo que se intenta es muy claro, que no exista un vacío de poder, ¿vale? Con lo cual, el artículo 78.3 nos dice textual eso, que la Diputación Permanente
de las cámaras tendrán que seguir trabajando, tendrán que seguir ejerciendo sus funciones hasta que existan unas nuevas Cortes Generales. La pregunta 13 dice: las elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar, y eso lo hemos visto antes, entre 30 y 60 días desde que se acabe el mandato. Y hay un plazo máximo de 60 días. Las elecciones tendrán lugar, nos dice el artículo 68, apartado 6 de la Constitución, entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. Y el Congreso electo, lo hemos leído antes, tendrá que ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Pregunta 14. En cada Cámara de las Cortes Generales habrá una Diputación permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros. Tenéis que quedar con esa cantidad. 21 miembros son los que forman la Diputación permanente de cada Cámara. Pregunta siguiente, la 15. Dice: las comunidades autónomas designarán un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Esto está en el artículo 69.5 de la Constitución. Es decir, los senadores, aparte de los que les corresponde a cada provincia, tendrá además la comunidad autónoma un senador adicional y otro más por cada millón de habitantes. La pregunta 16 dice: según la Constitución española, las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de una comunidad autónoma, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esta es claramente falsa, esta pregunta, ¿vale? Esta respuesta, perdón. Y las cámaras se podrán reunir, ¿vale? Nos dice el artículo 73.2, ¿cuándo se van a reunir las cámaras en sesión extraordinaria? Pues cuando lo soliciten o bien el gobierno o bien la Diputación Permanente, ¿vale? O la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es decir, aquí no tiene nada que ver la petición de una comunidad autónoma. También es importante que sepáis que las cámaras se reúnen en dos periodos. El primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Acordaros, septiembre a diciembre y de febrero a junio. También suelen preguntarlo bastante. Esas sesiones extraordinarias tendrán que tener un orden del día y serán clausuradas, se eliminarán cuando ya este plazo haya sido terminado, ¿vale? Cuando ese orden del día haya sido cumplido, ya no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esto en cuanto a la pregunta 16. La pregunta 17 dice: según la Constitución española, señale la opción correcta. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras, conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto, y aquí hay que decir, de interés público. Las conclusiones de las comisiones de investigación no serán vinculantes para los tribunales, y afectarán a las resoluciones judiciales, no afectarán a las resoluciones judiciales, ¿vale? Entonces, esas comisiones de investigación no son vinculantes para un tribunal, para un juzgado,
y tampoco van a afectar a una resolución judicial, como es lógico. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras y la ley regulará las sanciones que pueden imponerse por incumplir esta obligación. Es decir, que el gobierno está obligado cuando las cámaras, el Congreso de los Diputados o el Senado, perdón, requiere que comparezcan para dar explicaciones a presentarse allí porque si no es sancionable. Y la última pregunta, que es la 18, dice, respecto a las Cortes Generales, señale cuál es la respuesta correcta. Pues las Cortes son inviolables, esa es la respuesta correcta. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, es decir, son inviolables, y también decíamos que tienen inmunidad, acordaros, que solamente podían ser detenidos en caso de cometer un flagrante delito, ¿vale? Acordaos de esas dos cosas, son inviolables y tienen inmunidad. También los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo, es decir, que pueden votar en teoría lo que ellos consideren, no tienen por qué someterse a la disciplina de voto del partido, aunque en la realidad esto brilla por su ausencia, y no se puede ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, es decir, no se puede ser diputado y senador, eso está prohibido. Y realmente se puede ser miembro de la asamblea de una comunidad autónoma, por ejemplo, puede ser uno diputado de les Corts Valencianes y puede ser también diputado del Congreso de los Diputados español. Pues no, es incompatible ser diputado del Congreso y diputado de les Corts. Pero cuidado, sí que es compatible ser diputado de les Corts y senador. En teoría la ley no establece ninguna incompatibilidad a este respecto. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo. Espero haberos ayudado como siempre. Estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. En los comentarios tendréis un link donde podéis acceder al artículo de mi página web donde está por escrito este vídeo con las preguntas y los artículos explicativos del temario de la oposición. Y bueno, realmente no me queda otra cosa más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muchísimas gracias. Hasta siempre.